Información. 4 en Canal 4. Buenas noches, como todos los días jueves, aquí Ahora Salud, en Radio Canal, a las 21 horas. Y bueno, en este capítulo es traumatología con dos reconocidos traumatólogos de la ciudad y reconocidos por ustedes televidentes, porque realmente los hemos invitado varias veces. Ellos siempre han aceptado muy amablemente la invitación. Así que muchas gracias nuevamente. No, gracias a ustedes por la invitación. Los doctores por supuesto van a hablar de su especialidad, que es la traumatología y la ortopedia. Yo les pediría de que ellos ya esto han hecho la diferenciación, pero que insistan para que la gente lo recuerde, qué es traumatología, qué es ortopedia. Y este capítulo va a ser fundamentalmente para la traumatología y ortopedia infantil. Entonces le vamos a preguntar a los doctores que nos digan cuáles son las consultas más frecuentes de los niños y de los jóvenes, qué hay sobre el pie plano, qué hay sobre el genu-varus o en el genu-valgus, qué hay sobre la rectificación de la columna cervical, que uno lo ve en gente jóvenes por los hábitos del constante uso de teléfonos celulares o computadoras y demás. Hablar alguna cosita de la escoliosis juvenil también, cuándo se debe preocupar, cuándo se comienza a tratar, qué debe hacer la familia cuando hay antecedentes de escoliosis en la familia y generalmente son flaquitos y altos, qué precauciones. Así que, bueno, le hice un mejunje de cosas que espero que ustedes... Vamos a empezar por el comienzo, que es definir un poco... Definir, como siempre decimos, la definición, que no me interesa. Bien, bueno, la definición, la traumatología y ortopedia, o bien ortopedia y traumatología, son hermanas, si podríamos decir de una palabra. Es una especialidad de la medicina. La traumatología se encarga más, para que entienda la audiencia, que se encarga más de los problemas traumatológicos quirúrgicos. Y la ortopedia se encarga más de los problemas, como decía, que son hermanas, traumatológicos, pero correctivos. En base a la ortopedia están las ortesis, que pueden ser las férulas, todo lo que es correctivo. Y no tanto traumatológico. Cuando se refiere a traumatológico es a la parte de un accidente, de una fractura. Como decía, es una rama de la medicina que se encarga de ver todo el aparato óseo, pero también muscular y ligamentario. O sea, toda la estructura musculoesquelética. Bueno, gracias, Mate. Vamos... Perdón. Sí, pregunta. No, íbamos a empezar un poquito, como siempre charlamos, desde el punto de vista de la traumatología pediátrica. No sé si quiera aclarar qué es la traumatología pediátrica, pero cuáles son los motivos por los cuales los papás vienen con sus hijos al traumatólogo. ¿Cuál es el síntoma que lo trae? No la patología en sí misma, sino partamos del síntoma para llegar probablemente a una patología. Yo pongo un bocadillo. Vos dijiste cuando va la familia, cuando va el papá. Esa es una forma de llegar a la consulta. Y otra forma debe ser cuando el médico pediatra le deriva al traumatólogo, ¿no es cierto?, cuando encuentra alguna normalidad. Es decir, ¿cuál es la forma más frecuente de llegarla? Si es a través de la familia o del pediatra, y cuáles son las cosas más frecuentes. Nosotros hemos preparado unas imágenes, si se pueden ver. Ahí lo que decíamos de la traumatología, para resumir, que nos permite esta parte de diagnosticar, tratar de rehabilitar enfermedades y lesiones del sistema musculoesquelético, que esto es lo que dijimos recién al principio. Y la otra imagen, en la cual
esto es fundamental y es el puntapié de lo que decíamos de la ortopedia pediátrica. Los niños no son adultos en pequeño. Eso es lo que tienen que entender muchas veces los pacientes, los padres cuando están los niños. La patología del niño es muy diferente a la patología del adulto, porque en constante crecimiento que tiene este chico es como pues, se producen las lesiones, como se produce la parte de ortopedia. La consulta más frecuente es el control que lo manda el pediatra. A control. A control. Del niño sano. Del niño sano. Un control traumatológico porque puede ser que pise mal o que le ve mal el piecito. A lo mejor el chico todavía no empezó a caminar. Entonces, como le decía ahí, no hay que tratarlo al niño como un adulto. O sea, si no empezó a caminar, el control de la pisada todavía no nos sirve. Claro, obvio. Tenemos otra imagen. Y esto, Carlos, que conoce bien de tema rodilla. Sí, Carlos, iba a comenzar vos a contestar esa pregunta que yo había hecho. ¿Cuál es el síntoma? ¿Por qué un papá llega al consultorio con un niño? Sí, son muchas las formas a las cuales llegan al consultorio los chicos, a veces acompañados por los padres, otras veces abuelos, tíos. La verdad que la preocupación en general por los niños es muy grande. Los pediatras son fundamentales en el desarrollo del chico, por ende cuando ellos notan alguna diferencia en algún trastorno de su marcha, vamos a hablar porque estamos hablando de esto, o en el crecimiento de su columna, inmediatamente hacen la consulta con la parte traumatológica. También nos llega mucho a través de la parte escolar. Los profesores de educación física son los que generalmente más detectan los trastornos, sobre todo de columna. Cuando los chicos hacen actividades deportivas, gimnasia, ellos tienen el ojo. El deportista tiene el ojo anatómico, vamos a decir burdamente, porque reconoce la fisonomía de una persona rápidamente. Entonces, si vos tenés un chico con un hombro caído o que corre torcido, inmediatamente lo detectan. O sea, es como un atleta que está viendo un competidor. Ellos también derivan mucho a los controles. Y son las formas más frecuentes que nosotros tenemos para observar la patología en el desarrollo y en el crecimiento del niño. Los docentes en las escuelas, muchas veces por las malas posturas o posiciones viciosas que toman los chicos en las aulas, la forma de sentarse, la forma de deambular. Lo importante yo creo que es tomar la conciencia de que los chicos a partir de aproximadamente 2 años, cuando ya dejan el pañal, en general estoy hablando, o sea, cuando dejan el pañal, uno ya empieza a hacerle controles de la marcha, de la pisada, porque mientras están con el pañal, la forma de deambular del chico es muy diferente a lo que habitualmente debería ser su marcha sin el pañal. Ahí es donde nosotros empezamos a observar la forma de la pisada, si arrastra un pie, si el pie va para adentro, si el pie va para afuera. Como decía el Matías, esto de que no hay que tomarlo como adultos, porque en el desarrollo del niño está la posibilidad de hacer esas correcciones, cosas que el adulto no tiene. Al adulto, para hacerle una corrección o al adolescente mayor, ya tenemos que hablar de actitudes quirúrgicas. Es importante que mientras más temprano se observe o se detecte la patología o el trastorno que el niño está desarrollando, se pueda empezar con su tratamiento. A partir de ahí, un poco, bueno, las imágenes que Matías nos comentaba recién, donde a la izquierda de la pantalla se ve lo que es el genu varo o el chueco común, que se da mucho en el hombre. En el centro tenemos el genu valgo o la patita encatre de la mujer. No nos olvidemos que la mujer tiene esta tendencia natural a tener un valgo porque la porque la pelvis es más ancha que la del hombre por el canal de parto de la mujer. Por ende ya tiene un deseje natural con un valgo fisiológico natural que por supuesto lo que vemos en imagen excede demasiado. Y después, bueno, tenemos una deformidad a la derecha que es el recurvatum, que es cuando se desplazan las rodillas hacia atrás. Puede tener múltiples causas, puede ser ligamentario, puede ser deformidades en la formación del hueso.
Y todo esto tiene grados de tratamientos ortopédicos, que lo importante, como decía Matías recién, es detectarlo en forma temprana. Claro. Y No significa que eso sea patológico, ¿no? Con lo que decía Carlos. No, Podemos se observa encontrar, mucho esto. se observa muy frecuentemente. Sí. Hay ángulos que pasan a ser patológicos y hay que tratarlos, pero muchas veces por la forma puede ser normal, ¿no? Ujú. Y esto, más allá de que, como decía bien Carlos, hay alguien que lo ve, un papá, una mamá, un tío, el profe de educación física, la maestra, el Yo le pediatra. agregaría, ¿sabe quién? Ahora me acuerdo, que ahora cada vez hay menos, ¿no? Los sastres. Claro. Bueno, pero ellos son grandes, Jorge, no. A los chicos nos lleva el sastre. No, pero en los jóvenes, me acuerdo yo de que el primer pantalón largo, ¿no? Se lo hizo un sastre al señor. Claro, sí, a mí Toma. me lo hizo un sastre, sí. Toma. Sí, el primer pantalón largo, entonces miraba que tenía la famosa báscula pelviana, Claro, ¿no? báscula pelviana. Que de un lado era más corto y del otro, así que por ahí, las modistas las sí modistas, persisten. eso te iba a decir. Las modistas persisten Porque todavía. los sastres Bueno, tenían el claro. problema de alinear los hombros, Claro. fundamentalmente. Y las modistas tenían el problema de alinear también los hombros, porque la mujer que tiene una escoliosis, por ejemplo, una desviación del eje, hay un hombro que está caído. Por ende es el hombro que siempre se le cae el bretel del corpiño, Claro. se le cae la remera, se lateraliza para ese lado. Claro. Y en el hombre el traje es igual. O sea, le tenían que poner alguna charretera para mantenerlo más firme, las porque ya se le hombreras, caía. la famosa hombrera. hombrera. Sí, señor. Toma, bueno, gracias. Era interesante que no te vean. Años. Yo te dije, viste que es interesante tus aportes, sobre todo por la edad. Bueno, no, yo le preguntaba a Carlos, más allá de que esto se objetiva, se ve, si se produce algún síntoma que pueda ser el motivo de la consulta, dolor, inflamación. Generalmente te manifiestan o el dolor o el chico que corre y se cae mucho. Ajá. O sea, generalmente los que tienen patita de catre o genuvalgo se chocan las rodillas, se caen. Hoy está muy en boga que los chicos hagan mucha actividad física. A veces el exceso también te genera consulta, porque no nos olvidemos que tenemos mucho cartílago de crecimiento en las zonas importantes de desarrollo del niño, donde el exceso de actividad física, en la época nuestra decían se pasó de entrenamiento, Sí. ese exceso de la actividad provoca inflamación de los cartílagos y dolor. O sea, hay muchas causas en esto de consulta. A ver, eso ya entraría en una parte deportiva, por decirlo así, pero son las formas en que te llegan. Cuando a vos te llega un chico que juega al fútbol y se cae, se pone, o sea, ¿qué hacemos? ¿Que el botín que le cambio, que más alto, más bajo? No, hay que ponerle una plantilla y corregir el eje. Bien. O sea, es lo que hay que ir apuntando. Igual que en las chicas, qué sé yo, hago patín y me choco las rodillas, o sea, vivo con los moretones. Entonces, hay que ir buscándole esa posibilidad de corrección del eje, de acuerdo, bueno, por supuesto, a la patología que el chico presente. Bien. ¿Qué es el pie plano? Bien, ahí trajimos otras imágenes. Por paso. Sí, sí. Ah, justo, mira. Ahí tenemos los tipos de pie. Lo que decía Carlos de las rodillas, que lo explicó muy bien, tiene también que ir acompañado del tipo de pisada, que es lo que nos permite la marcha. Además de cómo está la cadera y hacer un estudio global del paciente o del chico, tiene que ser también el estudio del pie, que es muy importante. Estos son el pie normal tiene un arco con una angulación, que es lo que forma el arco del pie. El pie cabo, a diferencia del pie plano, este arco está más pronunciado. Y en el pie plano no tiene nada de arco. No sé si... No tenemos. Estos son otros tipos de pie. Pusimos este que es el pie cabo, que es uno también muy frecuente, a veces más frecuente que el pie plano. Entonces, para resumir, es la curvatura de la fascia plantar, no quiero hablar muy técnicamente, Sí, sí. pero para que se entienda, la curvatura del arco del pie plano significa que, Claro, que no tiene curvatura. No tiene curvatura, está paralelo al piso. El pie cabo, ese ángulo es mayor, y el ángulo intermedio, que es el normal, es el pie Es deseable. deseable. Exacto. Bien. Dentro de eso, si podemos ver la otra imagen, también hay otro tipo de pie. Encontramos que hay hasta 5
tipos de pie de acuerdo a la posición de los dedos del pie. Ajá. Se toma como referencia el segundo dedo contando del dedo mayor, que se llama hallux, el siguiente es el segundo, y eso da los tipos de pie. Que todos esos tipos de pie son normales, ¿no? Esa es la diferenciación de a veces con los pacientes. Dicen, mira, yo tengo un pie de una forma, el segundo dedo es mucho más largo, Sí. pero mi mamá lo tiene más chico y el tío lo tenía... Es así la diferenciación del pie. Bien, Matías, ¿y esto tiene algo que ver, esto es una curiosidad mía, con el origen de...? Exactamente. ¿Sí? Sí. Bien, Yo identifiqué el mío. importante. Ajá. Sí, Pero- sí. Celta, sí, germano, Romano, griego griego, romano y egipcio. Te cuento una curiosidad antes que siga hablando Matías, ya que hablábamos un poco de los astres y todo. El tercer pie, que se ve el segundo dedo más largo, El griego. el griego, Que es uno de los más frecuentes, ¿no? bueno, en la mujer modelo sobre todo, es un signo de belleza. Ajá. Ajá. Se considera un signo de belleza extra la mujer con ese tipo de pie. En tanto que en el hombre que practica deportes, sobre todo fútbol, es un trastorno porque le limita parte de la patada. Ah, Y muchos llegan a, hombres estoy hablando, llegan a hacerse una amputación quirúrgica de la punta, de la falange distal de ese dedo para poder patear bien. Lo que Bien decía Carlos, interesante. lo que El mejor vimos, pie para patear que el egipcio. el egipcio y el griego, si uno se van a ver, los zapatos de mujer, lo que son que terminan en punta, encajan justo en el pie griego. claro, claro. Claro. Por eso es un signo de lo que decía Carlos, De belleza. de belleza. Sí. Y el pie egipcio es mucho más cómodo para un calzado deportivo. Y para adornárselo, porque yo he visto mujeres que tienen anillos en los dedos de los pies. Ya eso es gusto. Sí, sí, debe ser el pie griego, que digamos que es más fácil. Claro. Porque los otros como... Comentario del como- doctor Ganchi. Bueno, ese, yo he visto, ¿no? He visto mujeres Sí, con sí. anillos en los Sí, pies. Sí, Sí, sí. es un signo de belleza también, ¿no? Bien, yo me quedé pensando también del elegante modelo del dedo largo que tenga, siempre y cuando no tenga ese dedo en martillo, Claro, ¿no? Exacto. Ahí lo afearía. sí. O sea, las posibilidades que generalmente son chicas jóvenes, Claro. generalmente. Si tuviera un pie cabo, esa chica, Ujú. es muy probable que por el aumento del ángulo del pie pueda llegar a desarrollar Claro. una retracción Claro. en la parte tendinosa y generar un dedo en garra. Ajá. Matías, para volver a la pregunta de Jorge que te había preguntado sobre el pie plano, ¿a qué cosas uno debería darle importancia o por qué uno debería darle importancia o no a un niño donde tengamos la presencia de pie plano? ¿Cuáles son los probables trastornos o no que esto pudiera ocasionarle? Lo que empieza a formar el arco del pie es la bipedestación. La bipedestación es la marcha. Ajá. Y es lo que nos diferencia de los monos, es caminar con dos pies. Si no, los monos caminan con mano. Una de las diferencias, que tiene muchas diferencias, una diferencia es la bipedestación. En la evolución, Claro. la bipedestación. Esa bipedestación hace que el agarre del pie se empiece a formar el arco. Por eso al niño hay que esperarlo para que tenga el arco formado y no apurarlo a que se forme ese arco. Naturalmente se va a formar. Algunos dicen tiene que caminar por la arena, o si camina en el piso plano, o hay que ponerle calzado siempre. De eso no hay que preocuparse porque la evolución natural va a hacer que se forme el arco. Puede que se forme más débil y que tenga un pie plano congénito. Eso ya puede ser quirúrgico. Pero en la formación del pie hay que esperar hasta los 4 años. Si a eso va dirigida la pregunta, hay que esperar hasta los 4 años aproximadamente que se empieza a formar el arco. O sea, no hay que apurarlo. ¿A qué lleva esto? Que la plantilla de calzado hay que esperarla. Claro. No hay que empezar a poner plantilla Antes de tiempo. antes de tiempo. Porque hay que esperar la evolución natural. Sí hacerle controles. El pie plano, todos tienen pie plano, porque todavía no empezaron a pisar. Claro.
Ni antes de tiempo, ni después de Ni tiempo. después. Ni después Claro, de tiempo. la pregunta iba más concretamente cuando ya estaba determinada la patología, digo entre comillas patología, porque no sé si así lo llaman ustedes. Digamos, bueno, el niño ya pasó su etapa en que debió haber formado su curvatura plantar y ¿por qué tenemos que corregir o tratar de que ese niño vaya corrigiendo esto? ¿Por qué? ¿Puede tener algún tipo de problema o no? Sí, tenemos muchos problemas. Puede Lo generarlo. dejamos las bien. respuestas para Segundo bloque. el segundo bloque porque tenemos que hacer una pausa. Muchas gracias y dentro de un ratito vamos a estar con ustedes y por supuesto muchas gracias a los profesionales. Aprovecha el especial de Cento en Electrobazar y Muebles. Llévate una Smart TV de 48 pulgadas RCA con Netflix a solo 12.199 pesos o en 24 cuotas fijas de 935 pesos. Solo en Cento, tecnología para vivir. 25 de mayo 2140, San Francisco. En Mutual Árabe creemos en el crecimiento constante. Por eso nuestros asociados hoy cuentan con nuevos servicios en los consultorios externos de Mutual Árabe: pediatría, odontología, psicología, fonoaudiología y nutrición. Asociate y vení a disfrutarlos en Irigoyen esquina Larrea. Mutual Árabe, nuestro objetivo es verte crecer. Llega Chévere y al Turco Julio. El sábado 28 de octubre bailamos y cantamos en un sábado muy chévere. Anticipadas a la venta a 130 pesos. Conseguilas desde el jueves 26 al 28 de octubre, de 10 de la mañana a 13 y de 17 a 21 horas en boleterías de bomberos. El gigante de bomberos San Francisco recibe al gigante de Córdoba, Chévere y el Turco Julio. Un baile con mesas y sillas gratis. Puertas habilitadas desde las 0:30 horas. Mira, Pato, está extraordinario. Sí, realmente, es de otro planeta. Y salen todos los premios, ¿eh? Acá hay pato encerrado, compañero. Cosa de no creer, ¿no? Hasta el pato salió. 16 de diciembre, sorteo final de la gran promoción regional. La gran promoción. 9 automóviles, 9 millones de pesos en premios en efectivo, 3 departamentos, espectaculares fuegos artificiales y el exclusivo show de Luciano Pereira. La gran promoción regional es de otro planeta. Bowie, colección primavera-verano 2018. Lo que se viene, lo que se viene. Todos los días 15% de descuento con Banco Macro. Los viernes 20% de descuento con Banco Nación. De jueves a sábados, ahora 12 con todas las tarjetas. Bowie, primavera-verano 2018. Seguinos en Facebook. Bien, había quedado pendiente entonces la pregunta que había hecho el doctor Rigo. Si dificulta ese pie plano Claro. después en la actividad. No, Como el problema es- desarrollo del a ver, paciente, digamos. un niño termina con pie plano porque no logró una curvatura, digamos, media o buena o lo que fuera, como se llamaría. Y la pregunta es, ¿hay que preocuparse o puede vivir normalmente con un pie plano? Puede vivir normalmente con un pie plano. Lo único que tiene que controlar que asociado a ese pie plano, qué tipo de pisada tiene. Ajá. Para que se entienda, una cosa es el tipo de pie y otra cosa es el tipo de pisada, aunque parezca raro. Sí. Puede tener un pie plano, pero puede tener una pisada o pronadora, o supinadora, o neutra. Bien, vamos a explicar porque si no... Hay una imagen que se va a entender bien del Claro, tipo... que
Es la pronación. Mirá, el pie plano, este es un estudio de la pisada, cómo pisa el pie cabo y cómo pisa el pie normal. Se ve mucho mejor allá más lejos. Sí, la de pie plano sería la que está bien arriba a la derecha, el pie normal, si no me equivoco, el de la izquierda. El de la izquierda que se ve bien en grande, y a la derecha vas viendo cómo en el centro se va achicando, se va disminuyendo, como un istmo hace. Eso hace que disminuya el contacto de la cara externa del pie en el piso. Eso es lo que te va generando lo que nosotros llamamos el pie cabo. El pie cabo. Hay otra imagen de lo que le estaba explicando recién, de acuerdo al tipo de la pisada. Neutra, supinadora, pronadora. Exacto. Para que está bueno de dónde vienen los nombres, ¿no? Porque la pisada pronadora es para que se entienda ese pie que cuando pisa se va cayendo, se cae hacia adentro. Que es el mecanismo de hacer una promesa con la mano. Si uno hace una promesa, no me toma la cámara ahora, pero cuando uno promete, ¿no es cierto? Entonces hace esto con la mano, ¿no es cierto? El pie hace esto. En cambio, el supinador es de súplica. El pie se va hacia afuera, porque uno cuando suplica y pide, sí, viene, o sea, supinador viene de súplica y pronador viene de promesa. O sea, tiene la misma raíz. Digamos. Y decíamos, ¿qué pasa con este pie plano? El pie plano tiende a una pisada pronadora, frecuentemente. Pero hay que ver cómo se adapta ese pie. Claro. O sea, el pie plano, por la característica que tiene, va a ser una pisada pronadora. Y la mejor pisada de la neutra es la ideal. La ideal es la pisada neutra. Es donde está demostrado que la fase de descarga, carga y descarga del pie durante la marcha y durante la carrera es mejor la pisada neutra. ¿Cómo se distribuyen las cargas? Claro. Las cargas del pie se distribuyen en 3 puntos. Es en el dedo grande, que la gente le dice el dedo gordo del pie, el quinto dedo y el talón. Esa distribución de las cargas tiene que ser... Los tres extremos. Tiene que ser uniforme. La que se adapta a eso es la pisada neutra. O sea que si, para cerrar, si un paciente, un niño tiene un pie plano, pero tiene una pisada relativamente aceptable, no habría que preocuparse tanto. No habría que preocuparse tanto. No hay que Mientras preocuparse, más neutra sea, claro, no hay que preocuparse tanto, pero, o sea, hablando siempre del pie, no nos olvidemos que hacia arriba sigue la sigue estructura. todo, está bien. Lo que hablamos, como empezamos es que es todo global. Claro. Pero bueno, digamos, la rodilla un pie plano, a lo mejor tiene un genuvaro, o un pie plano con un genovalgo. Claro, pero suponiendo de que no exista una patología concomitante. Para arriba. Ni de cadera, ni de columna, ni de rodilla. El pie, por más plano que sea, con una pisada aceptable, en teoría no va a terminar afectando ni la rodilla, ni la cadera, ni la columna. Puede que no. Puede que. Mira, hay algo que siempre se le aclara a los padres, y es, primero, que los tratamientos son largos, porque mientras el chico vaya creciendo o desarrollando, el tratamiento continúa. Esto siempre decimos lo mismo. Por eso el logo de ortopedia y traumatología es el arbolito con el palo para enderezar. O sea, mientras esto es el arbolito que pusiste en la puerta de tu casa y le pusiste un tutor al lado. Mientras el árbol vaya echando cuerpo, si vos lo vas guiando o lo mantenés, una vez que echó cuerpo, no se mueve más. Pero mientras tanto puede ir para cualquier lado. Al chico hay que ir controlándolo, sobre todo la parte de sus rodillas, que es hacia arriba, el primer punto a donde puede provocar la deformidad, y de ahí sigue cadera y eventualmente columna. Entonces, que tenga un pie plano, el pie plano, a pesar de que uno le haga tratamiento a esas rodillas, a ese pie, muchas veces tienen 90 años y siguen con el pie plano. Lo que pasa es que no permitimos que quede o con una desviación del eje en valgo o en varo. Lo que buscamos es evitar lo que preguntabas recién, el futuro de ese chico. Porque si, a ver, en la mujer, yo sé, las mujeres se preocupan por llegar a los 15 años con las piernas derechas, por la pollera, por esto, aquello. Pero el desarrollo y los puntos de presión, que eso ya entra dentro de la parte de la biomecánica articular, los puntos de presión que tienen en la rodilla, son 2 compartimientos, si no están equilibrados, provocan un desgaste y una lesión temprana.
Primero te rompen los meniscos, después te rompen el cartílago, después van a la artrosis. Entonces el desarrollo de esas rodillas es muy importante y nace en la base del pie generalmente. Entonces esas correcciones, como decía Matías, hay que hacerlas de niño, hay que controlarlo, el chico hay que controlarlo. Es importante y fundamental el control. Cuando a vos te vienen con un chico de 10 o una nena o un varón de 10 años o 12 años que nunca tuvo tratamiento con una desviación importante de pierna y no tenés, o sea, te queda un trecho corto de crecimiento de ese miembro como para buscar corregirlo. No nos olvidemos que los cartílagos a nivel de los miembros inferiores cierran allá a los 17, 18 años aproximadamente, pero la corrección es a medida que va creciendo. Entonces, mientras menos capacidad de crecimiento tiene, menos capacidad de corrección. Por eso es tan importante comenzar a temprana edad el control de los niños. Nosotros en algún momento habíamos planteado y habíamos hablado con Matías a pedir autorización, y esto, porque nos hubiera gustado hacer un control, sobre todo en los colegios. ¿Por qué? Es muy difícil que todos los padres te lleven un chico a hacer un control a un consultorio. Se hace, por supuesto. Pero así como te hacen el control de vacuna, te hacen el control de distintas cosas en los niños, de pediculosis, de esto, del cardiológico al que me pongo. Sería bueno poder ir a los establecimientos y hacer un control en el aula con el consentimiento, por supuesto, de los colegios, de los directivos, de los padres, porque a veces esto que se habla a este nivel, que mucha gente apoya porque nos han llamado cuando nosotros tiramos esta idea para hacerlo, pero también hay reticencia de muchos lados. O sea, hay muchos padres que no quieren, hay docentes que no quieren que le compliquen su horario escolar, hay directivos de los colegios que dicen no, porque esto no está aprobado por el ministerio. Entonces entras con un choque de una realidad que a veces te frena todo esto. Yo estoy escuchándote y a su vez pensando de que esto está dado dentro del examen físico, el examen clínico del niño, y qué importancia, sin subestimar a ustedes los especialistas, debe tener en esto el pediatra de cabecera. Es decir, que no se le pase el examen traumatológico del niño, es decir, del pie, de la rodilla, de la cadera, de la columna, ¿no es cierto? Porque eso debería entrar dentro de la rutina, digamos, como un buen la radiografía de cadera a los 6 meses aproximadamente, para ver los núcleos de osificación y prevenir futuras pertes, luxaciones o demás cosas. No lo planteamos con Carlos, lo que no se hace es la medicina preventiva traumatológica. Claro. Ahora que está en auge la medicina preventiva, hay medicina preventiva cardiológica, por el tema de la muerte súbita y el tema del EMAC, pero traumatológicamente se hace muy poca medicina preventiva. Claro. Ahora, la pregunta, a ver si trato de ser más claro, es decir, un médico especialista en pediatría está sumamente capacitado para hacer un examen traumatológico de estas patologías que aparentemente vamos a decirle que son banales, porque, es decir, nadie se muere de esto, pero sí se enferma y puede tener consecuencias. Los médicos pediatras. Entonces tendríamos que empezar por ahí y decir que realmente el médico pediatra sea el que no se olvide de mirarle los pies a los chicos. No, los pediatras lo hacen. A ver, nos consta porque conocemos de todos los sanatorios cómo trabajan y cómo actúan, porque, a ver... entonces por eso no termino de entender muy bien por qué entonces hacerlo en el colegio. Si el chico tiene su pediatra a nivel hospitalario, asistencia pública, eso ¿cómo es? A ver. Que el control del pediatra termina muchas veces cuando hay una patología. O sea, no va a hacer un control general. O sea, del niño sano. Del niño sano, exacto. Claro. Porque el control del niño sano, son los padres que te lo llevan al chico para hacer un control completo. Bien.
Son pocos los padres que lo hacen a eso. Entonces, pero sí todos los pediatras de todos los sanatorios, hospitales, etcétera, porque nos consta, porque ellos derivan y nos derivan, o sea, derivan a todos los traumatólogos de San Francisco y vienen chicos de otras zonas. Ellos hacen controles, o sea, te hacen todos los controles desde el momento que nace en adelante, y nos consta que lo hacen muy muy bien. Ojo que a veces está la desidia de la familia, ¿no? Es decir, a ver, y redondeamos con esto, si no me parece que estoy medio cargoso. El pediatra hace el examen del niño sano, los pies, la rodilla, la cadera, la columna. Si encuentra alguna anormalidad, ahí empiezan a actuar ustedes los especialistas. Me parece que lo que están puntualizando los doctores es lo siguiente. En el esquema que vos planteás, Jorge, únicamente el pediatra va a poder hacer un diagnóstico en alguien que asiste a su consultorio. En otro no. Claro. Entonces, lo que de alguna manera plantean ellos, más allá de que yo pueda estar de acuerdo o no, es que ese gesto del diagnóstico se universalice y no se focalice únicamente el que tuvo la oportunidad de llegar al pediatra. Sí, pero, es decir, yo veo lo que pasaba en la asistencia pública, y debe seguir pasando, es decir, y en el hospital también, cuando se lleva al control del niño sano. Sí, pero el control del niño sano se abandona no sé a qué edad, me gustaría que un pediatra lo diga. Para que, es decir, bueno, el tema de la leche, el tema de las vacunas, la cartilla que tienen de la libreta que ahora también está en la década del 90, solamente la tienen los niños, ahora yo sé que la tienen los adultos. Es decir, como que todos tendrían la oportunidad, ¿no es cierto?, de consultar a nivel privado, el que tenga obra social, prepago, lo que sea, y a nivel público, ya sea aquí en San Francisco, en la asistencia o en los dispensarios o en el hospital, y cuando se encuentre alguna alteración, esa es un poco la sistemática. Bueno, para cerrar un poco. Vamos a ir a un corte, ya enseguida volvemos. Bien. Mira, Pato, está extraordinario. Sí, realmente, es de otro planeta. Y salen todos los premios, ¿eh? Acá hay pato encerrado, compañero. Cosa de no creer, ¿no? Hasta el pato salió. 16 de diciembre, sorteo final de la gran promoción regional. La gran promoción. 9 automóviles, 9 millones de pesos en premios en efectivo, 3 departamentos, espectaculares fuegos artificiales y el exclusivo show de Luciano Pereira. La gran promoción regional es de otro planeta. Tu noche empieza a tomar con mucha fiesta. Santorini Egresados te propone la exigente moda que querés ver. Todo lo último con mucho estilo. Santorini, indumentaria oficial del jugador de la noche. 25 de mayo 2077. Vulcano, equipos y accesorios para lubricación, equipamiento especializado para el mantenimiento automotor, ideales para estaciones de servicio, concesionarios de vehículos y lubricentros. Además, una línea exclusiva de productos para el agro. Vulcano, desde hace más de 30 años, apostando a la industria de San Francisco. www.vulcanolubricación.com.ar. Para el desarrollo de un sistema de atención de patologías complejas es indispensable la incorporación de un equipo de imágenes a la altura de los requerimientos. El servicio de
diagnóstico por imágenes. Incorporó un equipo de tomografía computada helicoidal para reconstrucciones multiplanares y 3D que aseguran diagnósticos certeros, mayor confort y seguridad para nuestros pacientes. Clínica Regional del Este. Mucho más que salud. Nuevo único número, 438-000. Líneas rotativas en las 24 horas. Central de turnos, interno 178. Bueno, estamos nuevamente en el aire, nos han puesto de seguida. Antes de seguir, a mí me gustaría hacer un comentario sobre un suceso que ha ocurrido en nuestra ciudad, que es de público conocimiento y de que ha sucedido en la estación de YPF de la ruta, con este problema suscitado a raíz de que estaban dos chicas besándose en el bar de no sé si voy a poder ser claro con lo que quiero decir, pero me gustaría que tratemos de pensar por qué pensamos como pensamos y por qué un gesto de esta naturaleza nos puede o no provocar nada, como a mí, o provocar tanto lío como que provocó. Me gustaría decir que el poder es una cosa que se ve, no es un concepto abstracto, el poder se ve, se materializa. Y el poder tiene varios efectos, ¿no? Uno puede ser opresivo, pero también el poder es configurador, en tanto que, digamos, de la realidad hace un recorte y crea, por ejemplo, subjetividades, ¿no? Dicho esto, uno dice, bueno, ¿y por qué hablo del poder? Y bueno, porque hay todo un mecanismo y se han desarrollado en los últimos tiempos, en los últimos siglos, técnicas de poder, así como hay técnicas para todo que han sido desarrollando, hay técnicas políticas del poder, ¿no? Y esas técnicas del poder, las técnicas políticas, se pueden ver de diferentes formas, pero sobre todo se ven en formas de disciplinamiento, ¿no? Y el disciplinamiento se torna individualizante, tan individualizante que se llega hasta los cuerpos, ¿no? Entonces lo que se disciplina son los cuerpos. ¿Por qué? Y bueno, porque se ha visto que los cuerpos producen bienes, producen capital, y producen individuos también. Los cuerpos producen nuevos cuerpos, nuevos individuos. Entonces ahí es donde se focaliza y se centraliza el disciplinamiento de los cuerpos, ¿no? Y dentro de esta violencia opresiva lo que se disciplina también es la disciplina del deseo. O sea, hay una violencia que dice que se debe desear al otro heterosexual, ¿tá? Y no es así. O sea, vivimos en una sociedad que no reconoce, que es violenta, en tanto y en cuanto no solamente genera géneros, o sea, genera al varón y a la mujer, de por sí ya hay una violencia contra el cuerpo que quiere libremente elegir su género, sino que se genera una violencia de obligar a que uno tenga un tipo de deseo y que ese deseo sea hacia otro cuerpo que no es el nuestro, que es heterosexual. Yo no quiero vivir en una sociedad así, yo por lo menos. Yo querría que vivamos en una sociedad donde por lo menos seamos conscientes de esa violencia y tratemos de alguna manera de ir cambiando un poco nuestras conductas y volvernos a una sociedad de otra manera. Frente a esto, lo que sucedió después del escrache y es una protesta necesaria, y es un escrache necesario. O sea, focalizar y puntualizar y poner en evidencia la violencia, en este caso la violencia de género, de imponer un género y de poner un deseo heterosexual, bueno, hay que mostrarla, hay que visibilizarla y hay que escracharla. Por lo tanto, esa es mi opinión personal sobre lo que ha ocurrido y por supuesto que repudio totalmente la situación vivida por consecuencia de estas prácticas, digamos, machistas, incluso de la persona femenina que ha puesto en falta a esas dos chicas y de todo un complejo machista que la apoyó por detrás, que terminó en lo que terminó. Bueno, y mi solidaridad con las dos chicas, a pesar que ni los conozco ni sé de quiénes son, sé que creo que son de la ciudad de Córdoba.
Y felicitaciones al grupo de mujeres de San Francisco que de alguna manera inmediatamente acudieron a poner en evidencia este episodio. A propósito de esto también, y que tiene que ver con lo que estamos hablando, quiero invitarlos a... voy a pedir que pongan un banner. No es esto. El 1 de diciembre, creo que es el Día Internacional del SIDA. Sí, 1 de diciembre. Y a propósito de esto, porque siempre los medios de comunicación se ponen en contacto con la gente del hospital para preguntarles cómo estamos con el SIDA y demás todos los años. La comisión, bueno, que se dedica a este problema en el hospital, junto con el Cineclub, y han organizado un ciclo de cine debate para tratar el tema de esta patología, pero no desde el punto de vista de la patología en sí misma, sino de todo el contexto social que acompaña a esta patología, todas las cuestiones que tienen que ver con el poder. Yo particularmente he visto la película Dallas Buyers Club, donde es una hermosa película, pero donde uno ve lo que es el poder, sobre todo el poder de las multinacionales de la droga lícita, no de la droga ilícita. Bueno, para hablar de todas estas cosas que tienen que ver con el contexto del VIH-Sida, así que los invito particularmente, son todos los jueves del próximo mes de noviembre. Estas son lo que están ahí son las películas que se van a pasar, el 2, el 9, el 16, el 23 y el 30. Así que quedan invitados a todos los que les interese trabajar sobre esta problemática. ¿En qué horario es? A las 10 de la noche, a las 22 horas, acá en el cine, en la Biblioteca Popular. Bueno, era eso todo lo que tenía que decir yo. Volvamos a la traumatología. Muy bien. Hablemos algo de la columna. Habíamos quedado... íbamos subiendo. Íbamos subiendo. Fuimos a la rodilla, fuimos al pie y ahora... ¿Qué es la escoliosis? ¿Cuántos tipos de escoliosis hay? ¿Cuál es la escoliosis a la que hay que llevarle el apunte? ¿Cuáles son las medidas preventivas? Bueno, queremos saber. Bien, siguiendo la evolución de este niño, que como empezamos de la ortopedia, que estaba gateando, empezó a caminar, ya empezó a su edad escolar, detectamos que podía haber una patología en el pie o en la rodilla, y esa patología del pie en la rodilla, si seguimos subiendo, puede pasar que tenga un miembro inferior más corto que el otro. Eso se llama discrepancia de miembro. Existe algo, y hoy se lo explicaba justamente a una paciente, que existe la basculación de la cadera. Esa basculación de la cadera lo que hace es compensar esa discrepancia de miembro. Todos tenemos un miembro más corto que el otro, o diferente, no somos personas simétricas. Esa basculación de la cadera, cuando no llega a compensar, va a compensar lo que sigue para arriba, que es la columna. Y ahí nos encontramos con escoliosis, muchas veces diagnosticada, como había comentado Carlos, por el profesor de educación física, o por un familiar, o por el mismo paciente. Estos pacientes son ya de pediátrico a adolescente, ¿no? Donde vemos la escoliosis. Y lo que vos nos preguntabas, Jorge, es una desviación de la columna, del eje de la columna, de esa escoliosis. ¿Hay algún tipo constitucional del adolescente que sea más candidato a tener una escoliosis? La verdad, no tengo idea. Ajá. Yo creo que... La pregunta viene fundamentada en una observación personal como clínico que estadísticamente no tiene ningún valor porque son casos aislados. Se dice siempre que el más alto tiene, decir, eso pero es un no te poco podría decir, a lo mejor le podría preguntarle a André que sabe más de esto, pero la verdad que no te lo puedo pero asegurar. no es una cosa significativa. Perfecto. No, Listo. no. Bueno, yo no es que esté jugando con el celular, no que estoy recibiendo los mensajes, no, sino porque lo siente que se ve el doctor Bocanegra jugando con el celular mientras el doctor Bianchini charla. No, bueno, buenas noches. Mi consulta es normal los juanetes? Mi hija tiene 12 años. ¿Cómo se trata? Gracias, felicitaciones por el programa y a los médicos invitados. A ver, si tiene 12 años y tiene un juanete, habría que verlo, por supuesto, pero estamos hablando de un juanete juvenil.
El juanete, el hallux valgus, es una desviación en el eje del pie. Yo particularmente no comparto todos los tratamientos ortopédicos que a veces se le dan, porque no conocí ninguno que corrigiera uno. Porque tendría que tener una placa a mano para poder explicarles el porqué. La desviación del hallux, el hallux valgus, se genera fundamentalmente porque el rayo o primer metatarsiano del pie está desviado hacia afuera. Por ende, el hueso, el primer rayo del primer dedo, al desviarse hacia afuera, automáticamente nos dejaría el dedo completamente abierto del pie. El calzado o el deambular o la forma de apretar nos hace llevar el primer dedo hacia adentro, por ende tenemos el eje del primer rayo hacia afuera del zapato, que es lo que nos está marcando la cabeza del metatarsiano, por decirlo anatómicamente, es lo que nos marca el juanete. Después genera un crecimiento, una exostosis, una bursitis. Pero esa deformidad, a ver, yo he visto miles de tratamientos, chicos que le han puesto de todo, nunca vi una corrección. Lamentablemente, el hallux valgus se corrige quirúrgicamente. A lo mejor viene un especialista en pie y me dice que no. Yo me formé con Guillermo Allende, que era especialista en niños. Nunca le di a hacer una corrección que no fuera quirúrgico en un pie. Bien. Sí, frente a esta pregunta le diríamos, para tratar de responderla, es que le haga a esta paciente un control. Primero una radiografía y de acá a un tiempo otra radiografía a ver si eso avanzó. Si avanzó, se haría... Claro, ojo, no quiere decir que hay que operarla. Claro. Hay que ver cómo está. Claro, pero en realidad tiene que ir al traumatólogo. Pero si vos tenés una desviación importante en el pie, yo, la verdad, particularmente no le veo un tratamiento ortopédico a ese dedo para corregirlo, porque ya tenemos desviado el eje del primer dedo y la única forma que existiría de corregir esto es llevando el dedo hacia afuera para que mantenga la línea. Por ende, no sé, le tenemos que poner un zapato con un agujero para que lleve el dedo afuera. O sea, no le encuentro solución que no sea la quirúrgica. Pero, ojo, también hay que tener en cuenta el grado de desviación, el cartílago de crecimiento, etcétera, etcétera. Hay juanetes juveniles que sí son quirúrgicos y hay que corregirlos. Pero, ojo, a veces los papás vemos pequeñas desviaciones que nos desagradan, sobre todo si es mujer. Yo creo que a veces hay que tenerle tiempo, hay que tratar de evitarle los zapatos cerrados, todo este tipo de zapatos que fue una moda durante mucho tiempo en punta, con el tango y con todo, eran fabricantes de juanetes. Después vino la moda del zapato ancho y gracias a Dios eso ayudó a salvarle el pie a miles de mujeres. Hoy se está tornando de nuevo a la punta, ¿no? Justamente tengo una pregunta. Y para terminar con esto, una pregunta. ¿A qué edad habitual se indica el procedimiento quirúrgico en un juanete? Yo creo que no hay edad, yo creo que lo que hay que ver es la deformidad del pie. Habitualmente uno lo hace más en pacientes adultos, porque ya, por el calzado generalmente ya provocó una deformidad importante, pero yo creo que no hay, no se puede fijar una edad. La señora está hablando de un niño de 12 años, por supuesto que uno no quisiera tocarlo, nadie quisiera tocarlo, pero... Y de ver cómo va creciendo ese pie para llegar, si fuera quirúrgico, a tomar una decisión en el momento oportuno, no antes. Le estaba diciendo a Jorge que me diera un lugarcito porque quiero dar bolilla a la gente que nos está mensajeando y no puedo. Y no le quiero dejar por gente que nos ha mandado y les agradecemos mucho que se haya comunicado con nosotros. Justo un oyente, Itati, pregunta, dice, buenas noches, muy buen programa, y pregunta, ¿cómo influyen los tacos altos en la columna? Cortita la respuesta, por favor. Y en la carga que recibe el pie, no está equilibrado, como dijimos antes, tiene 3 puntos. Si nosotros a esos 3 puntos le aumentamos uno, va a haber una sobrecarga de los otros 2 y va a tener que compensar la columna. Bien. Para que se entienda, es un auto que lo estamos cargando mucho adelante y poco atrás. Los amortiguadores adelante se van a resentir más. Bien. Muy bueno, Matías. Bien.
Yo tengo, por los dibujos que se mostraron en la pantalla, pisada bien plana. No, a mí me pone incluso foto superior a la derecha. Pero el problema es que tengo 48 años. Soy de sexo masculino. A esta edad, ¿hay algo para hacer? Si nunca te han dolido los pies, usa un calzado con un buen arco, con un buen realce, una buena zapatilla y nada más. Ahora, si vos me decís, a mí me duelen los pies, yo te diría un par de plantillas. Incluso hoy existen varios estudios para el pie, o sea, el estudio baropodométrico, que es el estudio de la pisada dinámica, que aquí en San Francisco se hace perfectamente, hay ortopedias que te lo hacen, que te determinan dónde están los mayores puntos de apoyo y en base a eso te pueden hacer una buena plantilla. Pero siempre y cuando te duela. Si vos me decís, yo tengo pie plano y no me duele, yo no me dejo tocar el pie, hermano, porque te va a empezar a doler. Claro, está muy bueno. Eso me encantó. Bueno, muy bien. La última que tengo, bueno, tengo más, pero la que quiero hacerle. Hola noche, bueno, tengo mi nieta, buenas noches, tengo mi nieta de 5 años que me pone 2 piecitos planos. Se le juntan las rodillitas y hace unos días camina re mal, como si rengueara, y le duele. Bueno, ella dice, ¿qué me recomienda? Ya sacamos turno para el traumatólogo. Me parece que eso es lo que tiene que hacer, ¿verdad? Sí, que vaya a su traumatólogo de confianza para que le evalúe, porque probablemente, o sea, primero necesita el tratamiento, ninguna duda. A lo mejor tiene un dolor porque justamente por el eje de su rodilla puede haberse caído, se puede haber golpeado. Hoy los chicos van a cumpleaños, saltan, el pelotero, hay 1000 cosas que te vuelven con dolor y los chicos manifiestan rápidamente el dolor. Puede ser la cadera, el dolor también. También puede ser reflejo de la cadera, sí, desde ya que sí. Bueno, doctor. Bueno, muy bien. Se nos ha terminado el tiempo, así rápidamente, pasamos sí, 2 minutos. Quedan algunas preguntas, nunca hubo tantas preguntas, así que bueno, parece que le ha interesado mucho a la gente lo que han estado comentando. Le agradecemos mucho. Muchas gracias. Y muchas gracias a ustedes que nos siguen todos los jueves. Nos veremos ya el próximo jueves, primer jueves de mes, así que estaremos nuevamente como los jueves saludables. Jueves saludables. Nutrición saludable. Bueno, gracias, ¿no? No, gracias a ustedes. Chao, gracias a ustedes. Gracias. Hasta luego.